ejemplo, ahora estoy haciendo todo un estudio de texturas que salió de un sueño que estuvo bien gracioso porque yo estaba soñando que estaba en una muestra colectiva. Ujú. Estaba mirando mi pintura. Una obra que ya la hice, ya está en una galería, es una obra que conozco. Estaba ahí, la estaba mirando. Dije, ah, mira, me daba vuelta y empezaba como a recorrer la obra colectiva. Y en un momento giro y veo como una obra y digo, uy, digo, este artista está muy pegado a mi obra, muy cerca de lo que yo hago, pero la neta me parece que me gusta más esto, Eso en el sueño. el sueño. Ujú, Y me quedo así mirándolo y se ve que me moví o algo porque de repente en el sueño hubo como una interferencia, como... Y yo ujú, dije, esto es un sueño. mm. Y dije, si esto es un sueño, esa obra que estoy viendo es mía. Listo. Listo. Hola, hola con todos, con todas, con todes. Hola José Miel, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista de Arte Oráculo. Primero quería que te presentes, que nos cuentes quién es José Miel, cuál es tu relación principal con el arte y con la espiritualidad, cuál ha sido tu trayectoria, desde dónde nos hablas. Genial. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Miguel Platz, soy argentino. Mi relación con el arte diría que empezó bastante grande. Mi interés quizás más de niño, pero no tuve las posibilidades, por así decirlo, de desarrollarlo. Entonces empezó más como a los 27 años de manera más consciente. Yo Ujú. estudié antes diseño gráfico. Eh, y empecé desde el lado de la fotografía. No así con la espiritualidad, que a diferencia fue algo que empezó muy desde niño, mi interés sobre todo por lo esotérico. Tenía urgencia de aprender a leer para poder leer sobre las pirámides, por ejemplo. ¿No? Era un tema que me llamaba mucho la atención. En ese momento, en los 90 estaba muy de moda el tema de Tutankamón. Entonces era como, para mí era de mucho interés leer eso, leer las enciclopedias donde aparecían los planetas. Me daba mucha curiosidad la simbología. Entonces, es más, las primeras cosas que leí tienen que ver con estos temas. Y bueno, luego también la Virgen, me daba mucha curiosidad la Virgen, porque había muchas vírgenes, porque se aparecía. Eh, ¿Tú tenías un origen católico o no? Tenía un origen católico, sí, pero mi familia no era católica. A ver, sí íbamos de vez en cuando a misa y qué sé yo, pero no era así fanática ni muy religiosa. Iba a un colegio católico, eh, donde sí teníamos teología, donde ya en mi adolescencia el estudio de la teología estaba más dedicado a cuestionar al profesor de la poca lógica de lo que nos estaban diciendo. Entonces, como que el estudio tenía más que ver con poder ir a un lugar más profundo, ¿no? Porque me parecía como muy simplificista todo, ¿no? Como, ah, bueno, esto es así, pero yo decía, bueno, sí, no sé, cosas como el Papa es la voz de Dios en la tierra, ¿no? Es representante de Dios en la tierra. Yo decía, el Papa es muy neurótico, todos los papas dicen cosas diferentes, entonces Dios es muy neurótico, tipo cambia de opinión todo el tiempo, ¿no? Depende del Papa de turno, las cosas como se hacen, las encíclicas, entonces ya desde la adolescencia fue diferente la forma. Luego estudié metafísica. Ujú. Tuve una persona, Joana, que me introdujo a la metafísica, que fue mi maestra de metafísica, por así decirlo.
Entonces ya eso fue un lugar como nuevo para mí, donde tampoco me quedé con la parte, como, ¿cómo decirlo? Demasiado fanática, no me gusta ser fanático de nada. Entonces, cuando ya llega la parte como muy dogmática, es como las cosas son un poquito más abiertas para mí. Eh, meditaba desde chico solo. Para mí la Ujú. meditación era algo que, la meditación y el baile, ambas cosas, eran cosas que me centraban. Como que yo sentía que mi sistema nervioso se calmaba, que me sentía mejor conmigo mismo. He estado con experiencias de muerte desde muy chico, entonces también eso me llevó Así. a empezar a preguntarme, ¿no? ¿Qué hay más allá? Si mis sueños eran reales, si no eran reales, si se me aparecía una persona en el sueño, tenía que ver o no con la persona, o si era solo imaginación. Entonces también eso me hizo que me concentre mucho en los sueños. En mi casa había un I Ching, entonces ya empecé a usarlo como a los 12 años. Es más, venían compañeritos de colegio a tirarnos el I Ching. Genial. Sí. Y así que con la espiritualidad fue todo un camino. Fue todo un Ujú, camino. Eh, Luego de eso pasar más a toda la parte chakrática, a la meditación como una disciplina más fija, diferentes tipos de meditación. Eh, y ahí ya empezó el arte un poco, como una necesidad de empezar como a plasmar imágenes. ujú. eh, y empecé con la fotografía. Yo tenía en mi cabeza a los 27 años, me consideraba demasiado grande para empezar a pintar. Nunca había ido a ninguna clase de pintura ni nada. Y tuve la suerte de la bendición, te diría, de encontrarme con un artista con la cual yo hice clínica de arte. Clínica de arte es un concepto que no sé si se entiende porque en muchos países no está el concepto. Es un lugar donde vas a mostrar lo que haces y se habla de tu obra, pero no te enseñan nada de técnica. Mm. Es solo un lugar para compartir proceso creativo. Proceso creativo que lo guía, en este caso lo guiaba esta artista, que es Silvana Lacarra, Ujú. que ella ni la primera vez que vio mis fotos me dijo, ¿por qué te torturas como te estás torturando? Es obvio que quieres pintar. Tus fotos Mm, son un intento de pintura. Deja de wow. hacer esto y para la próxima no quiero una foto, para la próxima quiero pintura. Ujú, Y desde ahí como que logré un poco conectar con esta parte más del niño. ujú, Yo me sentía con mucha presión en pintar sobre tela. Era como que sentía que tenía que hacer algo sublime para hacerlo en una tela, ¿no? Como un bastidor y todo esta parte. Entonces, empecé con papel. El papel no me daba esa presión. Era como, bueno, si no sirve esto, otro papel, ¿no? Como era un medio más cercano. Con el tiempo más consciente me di cuenta que ese medio era más cercano porque yo también venía de la gráfica, ujú. ¿no? Como que muchas veces pensamos que son como que está todo separado y al final todo está tejido, ¿no? Y unido. Sí. Eh, entonces empecé ahí y empecé también con un medio que no me generaba mucha tensión, que era el óleo pastel, que es bastante Ujú, parecido a un crayón o una ujú, crayola. Entonces empecé de esa manera. Y bueno, tuve el apoyo de Silvana. Me acuerdo que la primera vez que vio mis pinturas dijo, es que no entiendo por qué no haces esto. No entiendo por qué crees que alguien te tiene que enseñar algo. Lo estás haciendo así y está bien. ujú, Lo cual me colaboró mucho a mi propia forma, porque en ese sentido, esta rebeldía que te contaba un poco adolescente,
es parte de mi carácter, donde no me digas como te... No puedo ni siquiera seguir una receta de cocina. La voy a leer y la voy a cambiar. Entonces, como que, que me haya encontrado un espacio donde podía empezar a plasmar esas imágenes que tenía, sobre todo de sueños o a imágenes que a mí me generan interés, ¿no? La geometría empezó también desde muy pequeño. A mí me era tenía un interés bastante particular en las formas geométricas y cómo cuando las ponías encima iban generando formas más complejas Ujú. Como ganando y otras dimensiones. sí, ganando otras dimensiones, eh, donde mi fin no era representar Ujú, algo real en el sentido de que sea la perfección perfecta, no sé, de lo que estoy viendo, pero sí jugar con esa geometría. eh, Y desde esa geometría, cómo se iba complejizando cada vez más y formaban situaciones más complejas. Para mí, eran bastante similares a las palabras. No tengo memoria de palabras, tengo memoria visual. ujú. Inclusive en el colegio, cuando me copiaba, dibujaba todo el banco y para mí era tener la carpeta abierta, porque a través de esos dibujos yo podía leer lo que había leído antes. Entonces, tengo mucha memoria visual y desde chico sí me gustaba mucho observar cosas. Me clavaba mucho tiempo observando la naturaleza, formas. Y una Eh, pregunta, antes colocaste, me comentaste que tuviste experiencias de casi muerte sí, y eso también tú sientes que estimuló mucho tu percepción, tus canales, digamos, de percepción sensorial, de otras cosas, porque eso he escuchado que pasa mucho a gente que lo vive. definitivamente sí, sí. Al mismo tiempo en mi carta natal tengo un Neptuno muy potente. Está en el fondo de la carta, partila toda la cruz. Entonces es un Neptuno que está debajo ahí alimentando, ¿no? Imágenes, sueños, espiritualidad, fantasía, ilusión. Entonces, Ese es un lugar muy, muy potente de tu vida y de alguna forma tú sientes que ese, esa fuerza te ha ido como guiando tu proceso en general. eh, sí, sí, que al mismo tiempo fue tomando más fuerza. Tomando más fuerza, ¿por qué? Porque estudio el lenguaje simbólico y estudio el tarot. Y toda la parte arquetípica y toda la parte junguiana. Luego estudio astrología. Me Ujú. encanta estudiar, además, soy bastante nerd. Entonces, y freak, en ese sentido. Entonces, eso es algo que me encanta. Entonces, para mí era algo como, sí, que disfrutaba mucho Ujú, de toda la parte también transpersonal. ujú. Eh, Empecé a abrir registros akáshicos como en el 2011, enero del 2011, ya hace 15 años. Eh, entonces, para mí, empezaron a haber medios también de empezar a entender un poquito más la energía, a entender que en este campo hay más cosas que solamente lo que vemos y lo que percibimos, que hay gente que tiene la capacidad de percibir más. Eh, Eso te lo puedo contar, pero fue todo un proceso también que no fue algo que acepté. Había algo que también me costó aceptarlo un poco. Aceptarlo. Y eso tal vez por un motivo más tuyo personal o por lo social, ¿en qué sentido? Fue un poco. mm, Luego de muchos años de terapia gestáltica, yo también soy terapeuta gestáltico,
me he dado cuenta que era un lugar en donde me sentía solo. Ujú, Era un lugar, hemos, en mi familia no era algo que se hablaba. ujú, Además de eso, soy gay, entonces también era un ujú, lugar donde me sentía, como ya venía con esta parte, ¿no? De, el único de la familia, ujú. ¿no? Y desde la familia, desde la sociedad, como esta cosa de decir, ¿cómo haces, cómo te diste cuenta o cómo captaste esto? Y es como, dejé ver mi friquez, por así Sí, decirlo. sí. Y Entonces, creo que eso es muy común también, yo creo, como reconocer, abrirse. Hay gente que dice que es como también salir un poco del armario espiritual, como decir, no, ya, la verdad es que sí, creo en estas cosas, veo esto, escucho esto, y es también un lugar, tal vez ahora ya hay mucha más aceptación, hay más gente que habla de esto, pero de seguro hace algunos años no era así. Además que no había el internet, que es una cosa que también hace que nos una mucho por intereses y cosas así, ¿no? Entonces, comprendo bien que no es fácil también eso en el sentido social también, ¿no? 100%, digamos, yo tengo 43 años, así que imagínate que no había ninguna red social Ujú, que una o que te permita buscar esto. En la biblioteca del colegio no había información sobre esta parte de... Sí había información sobre la historia de Egipto, pero, o Mesopotamia, o todo este lado. Pero que a mí además tampoco me hacía mucho sentido, era como, si estas en teoría son civilizaciones más precarias, ¿no? Como todo este lado de que para mí muchas cosas, hasta el día de hoy te decía, no tienen lógica. Entonces eso me genera cuestionarlas, eso me genera ujú, investigar, eso me genera pensar en opciones. Eh, Como para mí también tuvo que ver, el arte fue una forma de retorno a mi niño también, fue también una ujú, forma de yo desde mi adulto ir a mi niño y decirle, pues ahora tienes lugar, tiempo, dinero para comprar lo que te quieras comprar y jugar con lo que quieras jugar y pintar lo que se te dé la gana pintar. ujú, Eh, Desde ese lugar fue como un retorno y desde la parte espiritual es como, fue algo como que envolvió el arte. Como que de repente, cuando yo empecé a pintar, no tenía el fin de conectar arte y espiritualidad. ujú, No era algo, no había una intención clara sobre eso. Pero las imágenes que me salían, que tenían más que ver eh, con la geometría y con umbrales, ¿no? Como imágenes que todo el tiempo parecen que hay algo más, como que te da la gana de decir, a ver, ¿qué pasa si paso por ahí? ujú, ¿No? ¿Qué es lo que está detrás? Eh, y también yo me dejo, no me quedo tampoco muy clavado en encerrarme a mí mismo en una lógica o forma, sino, por ejemplo, en mi última muestra en Buenos Aires, la muestra mezclaba geometría y con imágenes figurativas de naturaleza. ujú, Y no fue lo que yo planifiqué. Cuando de repente me di cuenta que tenía ganas de hacer eso, y que había un lugar de mí que era como, no, ¿en serio que vas a pintar figurativo? Tipo, era como, es algo que nunca ibas a hacer en tu cabeza. Eh, y me lo permití. Y porque también yo me fui de la ciudad más a la montaña, entonces claro, mi ojo empieza a ver todo el tiempo naturaleza ujú, y lo que estás viendo es claro. como se integra, ¿no? A tu práctica. Ujú, Entonces de repente dibujaba algo y decía, estoy dibujando, o no sé, o por ejemplo tuve una muestra donde hubo mucho color y justo mi estudio estaba todo abierto a atardecer, se veía literalmente
todo el atardecer, despejadísimo, sin, tipo, era una línea del horizonte y veías el atardecer todos los días. Ujú, Y con unos colores, porque aparte es un lugar que se llama San Miguel de Allende, es en México, eh, que tiene una luz muy particular. Ahí se filmaban, digamos, antiguamente se filmaban películas, justamente por la luz, por la calidad de luz que tiene. Entonces los atardeceres eran fantásticos y yo los miraba todos los días. Y de golpe empecé a pintar con color y para mí fue como, qué raro, quiero usar color. Va. Pero ujú, cuando empecé a ver la gama de colores, dije, esta gama de colores, esta paleta de colores, sale del atardecer. Que me di cuenta cuando ya tenía un cuerpo de obra hecho, cuando ya tenía 10 ujú. pinturas así. No es algo que... Hay algo de eso como que me también, y con esto de la espiritualidad, como que me he permitido un poco dejarme guiar, co-crear con lo que hay, con lo que siento, con lo que sueño. Ujú. Eh, entonces, creo que hay algo de todo esto que está un poco mezclado. O sea, los sueños, las visiones, tu intuición juega un papel fundamental en tu obra. Sí, por ejemplo, ahora estoy haciendo todo un estudio de texturas que salió de un sueño que estuvo bien gracioso porque yo estaba soñando que estaba en una muestra colectiva, Ujú, estaba mirando mi pintura, una obra ya la hice, ya está en una galería, es una obra que conozco. Estaba ahí, la estaba mirando. Y dije, ah, mira, me daba vuelta y empezaba como a recorrer la obra colectiva. Y en un momento giro y veo como una obra y digo, uy, digo, este artista está muy pegado a mi obra, muy cerca de lo que yo hago, pero la neta me parece que me gusta más esto, eso en el sueño. el sueño. Ujú, Y me quedo así mirándolo y se ve que me moví o algo porque de repente en el sueño hubo como una interferencia, como... Y yo ujú, dije, esto es un sueño. mm, Y dije, si esto es un sueño, esa obra que estoy viendo es mía. mm, Soy el que está creando esa pintura. Era una pintura que estaba puesta de una forma también instalativa. ujú. Entonces, como que empecé a, sin querer despertarme, empezar a ver todo lo que estaba viendo, cómo estaba montado, qué había, cómo era, y básicamente salí del sueño diciendo, es por aquí, Ujú. no quiero seguir por este camino. Y eso me llevó hoy en día a estar más, y locamente, porque nunca había vuelto a nada de gráfica, pero eso me llevó a que vaya a un estudio de arte gráfico, a investigar sobre algunas técnicas, porque dije, esto va a ser más fácil desde este lugar. Y dije, qué loco, estoy volviendo a la universidad, como como cosas que suceden, insisto, pero que tienen que ver, claramente tienen que ver con la propia historia, el tejido, las imágenes, ¿no? Como en un proceso más circular del tiempo, así como que volviste Exacto, al pasado. sí, exacto, y me estoy dando el espacio, ¿no? Para ese permiso, ¿no? Para investigar sobre otra cosa. eh, y cómo esa textura, además, después también mi obra es en papel, pero quede Uy, todo perfecto. se cortó un poquito, Ok, pero ya, te digo. ya volvió. Ok, mi obra es en papel, yo pinto todo perfecto y luego de terminar de pintar, muchas veces pliego el papel
Ujú, marcando ciertas líneas que me interesa resaltar. Juego con lo que sucede con la pintura cuando se pliega, cuando se mancha, cuando uno pierde esa idea de perfección, cuando uno pierde el control. En otras obras arrugo el papel donde pierdo absolutamente el control de lo que va a suceder adentro, ¿no? De la pintura. A veces se mancha, se pasan. eh, Toda esa parte perfecta ya deja de ser tan perfecta. ujú. Mucha atención de lo que me lleva a hacer figuras y la geometría y todas las líneas y todo, como que yo siento que vuelve a la obra, tipo esa atención que me dio a mí, con la arruga yo se la devuelvo, como esto me hace a mí bien. Toda esta atención va a la obra. Y también con una idea un poco de una geometría más orgánica, ¿no? Porque también hay algo de mi obra que habla de la Muy imagen. de- ujú, Entonces, también me doy cuenta cómo esas arrugas generan una textura o esos pliegues generan una textura que también el hecho que ahora esté investigando sobre, me esté como concentrando mucho más en textura, es parte de mi obra en realidad. No es, no es algo tan alejado. Y también soy un artista que no se puede quedar, tipo, sí me voy permitiendo probar cosas nuevas, con todo el costo o beneficio que eso pueda llegar a tener. Digo ujú. esto porque los coleccionistas quieren como La identidad, ¿no? De la persona. la identidad y pretenden esa identidad fija Mm, de la persona. Y para mí es imposible, no solo porque mm, soy terapeuta, vivo trabajando conmigo mismo, digamos, en mi proceso, esto de pasar umbrales de conciencia, ir abriendo cosas e ir siendo más, teniendo más un rompecabezas, la idea de rompecabezas más nítido de la propia vida, de tu propio carácter, de que por qué eres como eres, de cómo eso se puede amplificar, de cómo hay ciertas columnas que no se pueden voltear. Eh, en mi práctica desde la meditación, chamanismo, soy una mm, persona que yo siento que mi identidad, soy también una persona que ha hecho muchas cosas en su vida. ujú. También creo que tiene que ver con esto, con el contacto con la muerte tan cercana, saber que en cualquier día, un momento te puedes morir. Entonces soy una persona que sí tiene esa conciencia de, para mí aburrirme es imposible, siempre tengo algo que, algo que hacer, que me gusta, que me da placer, que Una proyectos en mi nueva, cabeza. una nueva aventura siempre. Exacto. Conecto Entonces, mucho con eso que dices, de ese proceso de, porque eso estaba hablando también el otro día con otra entrevista que tuve, que siento que el arte y el artista en realidad transitamos por procesos vivos, ¿no? Entonces esa cuestión de cristalizar, es así asado, para mí también es un poco difícil porque vamos cambiando, vamos andando, el tiempo nos molda y las experiencias nos moldan ahí, todo eso va marcando el arte también, ¿no? El arte no es una cosa rígida, ¿no? Va con, por lo menos así también me lo permito vivir yo, ¿no? Conecto qué bueno. mucho con esto. Sí, es que para mí es imposible, inclusive cuando me han encargado alguna obra en base a otras pinturas, como de otra época, es como que yo digo, no, esta obra sale más cara, porque el tiempo que me lleva volver a conectarme con quién era yo hace 5 años atrás, que me parece que es como un montón de tiempo, digo, no, no es, vamos, y desde lo que voy a hacer, desde la gama de colores, desde la técnica, es como me siento muy lejos a veces de ahí. Y a veces, sin querer, vuelvo solo.
a otras partes, ¿no? De repente hago bocetos y digo, ah, pero esto se parece como a lo que hacía hace 10 años. Entonces, pero no es algo que yo, que no es algo que ni que controlo ni que me gusta controlar tampoco. Ujú. Y sobre la intención, un poco propósito de tu obra, eh, qué sientes? ¿Con qué conectas en cuanto a la intención del hacer, un poco a quién va a llegar? ¿Por qué está permeado eso? ¿Cómo lo describirías? Mm, desde el hacer mi práctica, porque es verdad que tú puedes elegir pintar en un estudio con más artistas, eh, en mi práctica es muy solitaria, ¿no? Entonces, es muy solitaria, muy meditativa. Para mí el pintar es como que entro en un estado de meditación, estoy ahí como muy Ujú, en silencio. A veces puede ser con algo de música, a veces, sobre todo, son audiolibros, y sobre todo muchas son audiolibros de espiritualidad, como de estudio. Eso a veces me permite poder estar más tiempo en la pintura, estando escuchando un audiolibro y estando haciendo, pero me quema más rápido, me cansa más. ujú, Tipo, puedo estar 3 horas haciendo eso, pero luego termino como con mi cerebro muy agotado de haber estado aquí y aquí, ujú, ¿no? ujú, Pero también me pasa a veces que estar solo aquí me distraigo muy fácil. ujú, Entonces, es una práctica que aparte te hace en cierta forma cuestionarte y continuamente te hace, ¿cómo se diría? Es algo que te interpela continuamente, ¿no? Es como, yo nunca empiezo una pintura diciendo me va a salir, por ejemplo. Pese a que en el fondo de una parte mía, pero si ya hiciste esta, ¿por qué no te va a salir esta? Relájate. Pero siempre es como, tienes que estar muy presente, porque también hay ciertas, no sé, en mi caso, ciertas tintas que uso que si la cagué, no la voy a poder tapar. ujú, Entonces tengo que estar ujú, presente en lo que estoy haciendo. ujú, Eh, Sobre todo también porque pinto mucho uso algunos colores, pero la mayoría de mi obra está en escala de gris, en blanco a negro en escala de grises. Que pueden, digamos, que tienen otros colores agregados como el dorado, a veces el azul, pero en su mayoría es escala de grises. Entonces también el, el blanco no tapa el negro, ¿no? Es como... entonces sí, digamos, sí tienes que estar ahí como muy presente. Y esto yo nunca pensé, porque como te digo, no es que estudié arte o que vengo de un mundo de arte. Nunca pensé, me sucedió en mi primera muestra de Nueva York, que, que las personas me decían, sin saber nada de mí, me hablaban de estados observando mi obra. Y Uy, yo se era cortó como, un poquito. Dijiste que veían tu obra y decían. me hablaban de estados meditativos. Ujú, ujú, Y para mí era como, wow, como, cómo esto que hago, que practico yo, que hago yo, genera esto en la gente viendo mi obra. Lo cual, después con el tiempo me di cuenta que, bueno, que es un poco novedad de cierta forma. ¿No? Es algo que puede pasar claramente si, como que la obra no eres tú, pero sí creo que tú eres el canal por el que pasa la obra. ujú. Entonces, es una co-creación, ¿no? Eso que me dices me hace pensar un poco como esos estados de conciencia
tú lo provocas a la hora de la meditación, digamos así, a la hora que estás pintando en estado meditativo, pasa a la materialidad de la obra y luego llega a las personas como ese estado de conciencia de alguna forma se amplifica, digamos, de una manera que transita hasta llegar al otro. O sea, como dices, tú puede parecer obvio, pero no me parece tan obvio. O sea, me parece que hay algo muy potente, ¿no? Que es cómo podemos, los estados de conciencia van transitando de muchas formas, no solo de los que a veces pensamos que son, ¿no? Como meditando, haciendo prácticas espirituales de respiración, a veces suceden de otras formas y creo que el arte tiene esa potencia. Sí, sí, 100%. Y también cómo se van colando otras cosas. No sé, hay una obra que ahora está en la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York, que es una obra donde ahí sí hubo un interés más o como particular mío de generar figuras geométricas que representen personalidades. Y yo mismo me puse como un límite de vas a usar solo cuatro colores, Ujú, no puedes hacer círculos, líneas nada más, líneas que generen figuras, pero como... Y me acuerdo, bueno, esa obra, la original son 100 piezas, en la que está en la Trienal son solo 50. Eh, y que también era muy interesante preguntarle a la gente, a mí no me gusta, he aprendido a disfrutar de los openings. Sobre todo porque hay algo que sí me pongo muy nervioso, me siento muy expuesto, claramente, pero que al mismo tiempo está bueno ver qué le sucede, ¿no? Esto que venga gente que no te conoce y te diga cosas que digas, wow, o que te digan, no sé, mi obra preferida es esta por esto, por esto, por esto, y de ujú, repente eso está conectado con la obra. ujú. Cuando me mudé a México, yo quedé varado en México en la pandemia y terminé viviendo en México. Mucha gente me dijo, es increíble cómo se ve en México en tu pintura. Y yo era como, ¿dónde? Yo no lo veía, ¿no? Pero Pero decían, lo no, esto transmitías, ¿no? De alguna forma. Qué es impresionante. exacto, exacto. Y en esta obra, ¿no? De las personalidades, la persona decía, a mí me interesa tal imagen. Y yo le preguntaba, ¿por qué te parece tal imagen? Y me empezaba a decir cosas, y yo luego le decía, pero ¿esto qué tiene que ver con tu personalidad? Porque elegiste una figura que o muy sólida, o muy etérea, o que la energía está puesta más arriba que abajo, o hay un lado que está un poco más desequilibrado que el otro. Y, y la gente se quedaba como, wow, es también muy interesante ver cómo el ojo va a un lugar que es muy subjetivo. Ujú, Y a mí eso sí me gusta mucho de lo que sucede con... Por eso intento generar imágenes que no sean tan obvias, ujú, sino más bien que cuestionen un poquito, que te permitan a ti como, ok, siempre me gusta como generar esto de que hay algo más de lo simple que ves. ujú. Em, Querías hacer una pequeña solo pausa para también conectar con la gente que está viendo esto y pues decirles que nos digan de dónde nos ven y si son artistas, que nos cuenten cómo sienten esto, si tienen algún tipo de contacto con la espiritualidad y el arte. Y también si son artistas que les gustaría que yo los entreviste, que tienen cosas para agregar aquí también, son súper bienvenidos en el link de la bio del canal. Y luego volviendo ahora, quería también preguntarte si tienes bueno, ya nos has dicho un poco eso. Lo que me parece más fascinante es que yo tengo medio que bueno, yo también te lo pasé en las preguntas, pero tú has ido conduciendo, tú me ibas respondiendo antes ya lo que te quería preguntar y eso está genial. Nos dijiste que trabajas también mucho con colores, tonos de gris, tonos de grises, símbolos.
¿Hay algún símbolo que para ti sea como muy, muy fuerte en tu vida, que lo traigas mucho a tu obra, que venga Mm, mucho tal vez de la espiritualidad en ese sentido? Bueno, a muchos te diría, algo que se ve, hay en muchas obras mías parece el círculo dorado, Ujú, como para mí tiene más que ver con una imagen que habla del espíritu, ¿no? Del espíritu, pero en incertidumbre, ¿no? Como desde un lugar de, no del espíritu de que yo sé qué es el espíritu, sino más bien como el espíritu desde un lugar a donde acercarse y permitirse justamente ir más allá de las propias formas, más allá de la propia identidad. Eh, el dorado siempre lo uso como símbolo de una conexión eh, espiritual, un poco mística. ujú, Eh, estoy pensando en otros. Mm, pasa que son muchas piezas, más de 100 pinturas las que voy como produciendo, ya estoy cerca de 150 te diría. Entonces, hay mucho en mi obra. Eh, hubo una muestra que se llamó Metamorfosis, que, donde usé mucho el símbolo de justamente de la impresión que deja lo encarnado, ¿no? Como esta idea de que el espíritu encarna y al ujú, encarnar deja una huella. ujú, Eh, entonces, como si fuesen como rastros de esa huella, ¿no? Como si fuese como el buscador que va intentando encontrar pistas. Eh, que se hacía más notorio en los polípticos que hice de cerámica. ujú, Eh, pero así como símbolos muy claros, muy obvios, no tanto. Umbrales, sobre todo, aún pinto mucho umbrales. Umbrales que se ujú. espejean y que no sabes al final, como una imagen que refleja otra y poquito un laberinto de espejos, ¿no? Pero umbrales, como umbrales que para mí tienen que ver con esto, que son umbrales de la propia conciencia, ¿no? Que sí creo que realmente uno puede ir desbloqueando, ir pasando esos umbrales. Igual ¿Qué para las sucede? personas que, perdón, para las personas que quieran conocer igual tu trabajo, en la descripción está el link de tu Ah, página bueno, web para que la puedan visitar y puedan también acompañar visualmente también lo que nos estás contando. sí, cualquier cosa me pueden escribir. Placer. Eh, entonces, como, sí, desde un lugar muy obvio, no. Creo que lo que más se puede ver en muchas obras es esto de los umbrales. Ujú. ¿No? ¿Y has experimentado resistencias internas, tal vez, en los procesos de la fusión del arte, la espiritualidad, o momentos de quiebre? Mm, pensándolo, me parece que no. Resistencias, así como resistencias, no porque como te digo, desde mi práctica soy muy libre Ujú, en lo que hago y me gusta esa libertad. Y eh, he tenido también la posibilidad de trabajar, en este caso con Galería Praxis, que me permitió también y me dio lugar a esa libertad.
como que nunca me condicionó. Qué lindo que en tu historia igual justo te has conectado hablabas también de la profesora primera que te permitía libertad, ahora una galería que te permite libertad. De alguna forma también te has conectado con espacios y personas que te han respetado en esa esencia tuya, ¿no? De no quererte imponer cosas y que bueno, también es. Sí, sí, la verdad que sí. Y también para mí es como medio la única forma. También hay una realidad. eh, Arte no es lo único que hago. Ujú, Entonces, como que digo esto porque me parece que hay artistas que lo económico queda ligado solamente a un solo punto y sí, eso se vuelve muy complejo. sí. Y yo eso, Muchas veces hay que adaptar, ¿no? Hay que sí, adaptarse a a lo que económicamente hay que hacer, digamos así. A veces adaptar inclusive el propio arte a un lenguaje que dialogue más con lo que se tiene que vender o algo por así, ¿no? sí, y esto no es una crítica, ¿no? No me parece mal que eso suceda. Eh, a mí no me sale. Mm, No es algo que, inclusive sí me ha pasado de decir, bueno, no, ahora voy a hacer una muestra donde me calme, voy a ir a lo que es más clásico de mi obra y con un intento y no mames, es como que no lo puedo creer que cuando termino de la producción dije, no hiciste lo que pensaste que ibas a hacer. Tipo, esto no tiene nada que ver con tu obra de hace unos años atrás. Esto es, ya cambiaste, ya hiciste cosas nuevas, ya no sé qué. A mí no me sale. Como te decía, ujú, también tiene que ver con esto de los encargos que a veces me son muy complejos. A mí es algo que no me sale, me cuesta. Me cuesta repetir, repetir y repetir y repetir y repetir lo mismo. Eh, Me sorprende artistas que lo puedan hacer y también me parece genial si lo pueden hacer y sí. eso también. Son creo que las diferentes formas, ¿no? De cada uno, cada persona es un universo de alguna forma y su arte también, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí. ¿Cómo sabes o sientes cuando una obra tuya está completa o ha cumplido un propósito? Eh, yo sí, en mi caso yo siento una energía como que la obra me dice, no me toques. Mm, Sí, tienes ganas. Y esto me lo enseñó justamente Silvana Lacarra, me lo enseñó a poder verlo, que esta parte de, si tu neurosis necesita más, saca tu papel, ponte en otro lugar, conmigo no. mm, Tipo, hay una parte que claramente la obra dice, basta. ujú, Es como esta situación de no me toques, ya estoy, no me toques. ujú. Y, y si sí se siente como yo siento como esa energía de, ok. Es una escucha a tu propia obra. Sí, y pese Ujú, a, hasta me ha pasado con algunas obras donde no he quedado muy conforme, ujú, pero también te das cuenta que es la locura de cada uno, porque de repente viene alguien o lo vea, o lo ve otra persona, o la galería, o un coleccionista, y es como, wow, y uno dice, wow, o pasa un año, no sé, y la veo, y digo, qué loco que esta obra no me hizo feliz en el momento que la hice. ujú, Y sin embargo, ahora estoy muy conforme con mm, lo que hay. ujú, Entonces también tiene que ver un poco con la locura de cada uno, me parece, ¿no? Del momento. Yo también soy muy exigente, ujú, entonces hay algo ahí de la propia exigencia que tengo que frenar. Me pasó también alguna vez algo muy gracioso que yo tuve que mover.
tuve que ir a una reunión de amigos y tenía que mover obra justo. Entonces me quedaba de pasada la casa de mi amigo. Entonces yo dije, es un riesgo, pero lo voy a hacer, voy a llevar la obra, le voy a pedir por favor que me deje poner la obra en un lugar que está a salvo. Es papel, ¿no? No podía estar doblado, digamos, tenía que realmente ir, como llegar, abrir, desplegar toda la obra y el papel se mancha con nada. Y pasó la reunión, eh, me olvidé de la obra y toda la obra estaba desplegada como en un espacio que era como un lobby para pasar al baño, ¿no? Pero estaba como guardada ahí. Y cuando me olvidé de la obra, cuando salí y entré para ir al baño, veo la pintura y en un momento, que fueron muy pocos segundos, pero estuvo muy bonito, me pude despegar. No fuese mía, como, qué interesante esto. Y yo me dije, como, güey, es tu obra, ¿no? Y también fue muy bonito porque dije, qué interesante ver esto, ¿no? Que a veces uno se pone tan en intentar y no sé qué con la propia obra y la propia obra es como, como algo que tiene un poco una identidad propia. Qué interesante es. Sí, Ujú, sí, eso es muy mágico en la pintura. ujú. Y ahí justo también ven otra pregunta que te quería hacer, ¿no? ¿Cómo dialogas con esto que es del ego, ¿no? Que también se habla tanto en la espiritualidad y en el ego y el artista, un poco cómo lo Mm. vas sintiendo. Desde la espiritualidad, siento que uno puede caer en un lugar muy oscuro, ¿no? Con el ego. Ujú, Como que la espiritualidad y el ego juntos creo que generan imágenes un poco oscuras. ujú, Eh, y al mismo tiempo, como esto que te decía antes, que yo no soy fanático de nadie ni de nada, como que nunca tuve ese acercamiento tan, para mi forma de ver, tan ciego, ¿no? ujú, Entonces, como a mí me parece un poco ridículo querer inflar tu ego desde un lugar, bueno, espiritual. Claramente, es como todo lo contrario, es como te estás yendo para el otro lado, te equivocaste de calle. Y en la pintura y en la parte de arte, no sé, me imagino que quizás cuando llegas a lugares muy, no sé, el MoMA o lugares que son del Meta, no sé, lugares que son como mecas, ¿no? ujú, ujú, Ahí me imagino que te debe costar un poco más, pero a mi altura me parece que no es algo, tipo, sí, no me puedo quejar, me va bien, estoy contento, pero eh, yo siento que también es un poco como consecuencia de mi propio camino, de todo lo que hice, de todo lo que trabajé, de todo lo que me trabajé, es como hay como que me parece que el ego, nunca lo había pensado, estoy pensando ahora, ¿no? Pero me parece que el ego es más fácil que aparezca cuando las cosas se dan muy de repente, cuando se ujú, dan muy fáciles. eh, porque, porque creo que cuando hay un camino, un trabajo y una labranza, ¿no? En lo que uno está haciendo, pues uno sabe, ¿no? Es como, no soy Superman. En realidad lo que sucedió es que vengo labrando de no sé dónde.
Tipo, Ujú, no, esto no sale desde un lugar así tan, no sé, me cuesta un poco. ujú, Eh, es verdad que el artista y no sé qué, y que hay una proyección, que también hay cosas que la gente espera. eh, pero muchas personas que han trabajado conmigo, como curadores o galeristas, etcétera, como que me han dicho, me sorprende que contigo es trabajar fácil. Y sí a mí me genera un poco una cuestión, como una pregunta de ¿qué? Porque no sé, no consideramos, para mí es como, es un trabajo. Siempre también estuve ujú, muy ujú, claro que todo es un trabajo. Yo si a la galería le digo, tal día tenés la obra, tal día tenés la obra. ujú. Tipo, no Sí. es ni un día más ni un día menos. Tipo, siempre, que creo que viene, insisto, de la parte de la gráfica, de haberme tomado esto también como un trabajo y no como, ay, no, lo que pasa es que voló un pajarito y se me fue no sé, la inspiración, entonces, como no. Ujú. La inspiración muchas veces viene, pero muchas veces la tenés que buscar. Sí. Y como nos has traído también un poco tu trayectoria de vida y todo, creo que también la inspiración va acompañada justamente de ese autoconocimiento, de ese autocuidado, de ese autoconocerse, de entender los procesos que uno va viviendo. Ahí también está Sí, la, es lo que verdad. nutre, ¿no? El arte en sí. Creo que a veces esa idea que a veces la gente, generalmente a veces gente que no tiene un vínculo con el arte, cree que el arte es como, ay, me inspiré y en realidad es una práctica como cualquier otro trabajo que requiere entrenamiento, ensayo, práctica, y a veces uno lo hace hasta sin, porque no sé, no, hoy no quiero, pero igual lo voy a hacer, o sea, y de ahí surge, ¿no? También, ¿no? Le quitamos un poco de ese pedestal también como que fuera no sé, me imagino los dioses del Olimpo antes, la Exacto, super inspiración y en exacto, realidad es, exactamente. Como, no, es una práctica. Afilas un montón el ojo. mm, Afilas un montón el ojo, estás viendo imágenes, eh, tenés que dar el lugar de ver las imágenes también, de no sé, qué bonito ver cómo se mueven las palmeras con el viento, ¿no? mm, Cosas simples, pero que tenés que darte el lugar a poder conectar con también para que esa inspiración surja, ¿no? Si estás a 2000 por hora eh, y con la cabeza en cualquier lugar, pues está difícil que venga la inspiración. ¿Quién sabe? Quizás aparece de un shock de estrés, no lo sé. Pero sí, 100% coincido contigo esto de que no, es una práctica, mm. es un trabajo, es algo que uno está atento también. Y ayuda mucho también la técnica, ¿no? Porque de alguna forma bueno, justamente la pintura es el área del arte que yo menos me he interactuado con eso, pero siento que igual la técnica es mucho un camino también de proceso creativo, ¿no? Es a partir de ahí también que viene mucho, eh, surge lo que, digamos así, la inspiración en sí, no sé si esa palabra me parece un poco a veces difícil, ¿no? Porque no creo que siempre estamos tan inspirados, pero creo que de ahí también viene, ¿no? De la práctica, de la propia técnica. ¿Cómo sientes eso en la pintura? Mm. Bueno, yo soy una persona que no viene de la técnica. Ah, bueno, también, eso que me contaste Entonces, en el inicio, sí. a mí me gusta estudiar la técnica en base a mi propio interés. Y sí me ha pasado de gente o de personas que se me han acercado de que, ay, no sé qué, quiero pintar. Y le dije, no vayas a que nadie te enseñe a pintar porque después vas a tener una doble tarea. Empezar a sacarte la forma de pintar del otro para encontrar la Ujú, propia. Me parece más simple que vayas a buscar la propia. ujú, Y con todo lo que eso implica y con todo el proceso y el porque no es que
buscar lo propio para decirse que es fácil, pero no, no lo es tampoco. Lleva un tiempo y un proceso. Eh, entonces, la técnica sí me parece importante para con lo que uno quiere, como me parece un medio Ujú. para lo que tú quieres hacer. Entonces, muchas veces me ha pasado, por ejemplo, inclusive cuando hice piezas en cerámica, fue como, no, no, yo no quiero ser ceramista, no me interesa no me interesa como yo juntarme con la materialidad, con la cerámica y ver qué me nace a mí con esto y cuál es lo que empieza a aparecer el diálogo y en ese diálogo qué podemos co-crear con el material, con mi interés. Eh, sí, no me... Entiendo que a veces es más fácil cuando también puede ser cuando, no sé, todavía nunca lo hice. Uno de los pendientes que tengo, por ejemplo, es el bordado, Qué ¿no? Eso lindo, me encantaría saber hacer y me imagino que ahí sí me voy a tener que clavar un poco bastante en la técnica, ¿no? Pero también es como que no quiero ir a que alguien me enseñe a bordar. Quiero yo sentarme a decir, a ver qué se hace, cómo se hace esto, a mí me gusta más desde ese lugar. qué Me parece lindo. que también aparece más lo propio desde, no sé, algo más puro, menos contaminado. Qué lindo. A mí mi mamá me enseñó a bordar de niña. Me encantaba bordar. Wow, Y es lindo. una práctica súper meditativa. Yo creo que para una niña era tal vez lo que tal vez me llevaba a una calma así tremenda porque es una práctica súper bonita. No, y yo he visto bordados aquí en México que son una locura. Son como 6 técnicas diferentes de bordado y que los mirás y decís, wow, Qué lindo. wow, son muy bellos. Que igual México tiene mucho esta cultura como muchos países con raíces indígenas muy fuertes del tejido, ¿no? Del hilar, Mm, del tejer es muy fuerte, ¿no? sí, sí. A mí esa parte es algo que me hubiese encantado. También entiendo que uno no puede hacer todo, ¿no? Pero me imagino que en algún momento lo podré hacer, tener el tiempo y la forma de hacerlo. Pero sí, también en Argentina, en el norte, hay bordados que son muy interesantes. Mm. Sí, ¿Y me encanta. y cómo ves la relación un poco entre el arte y la tecnología? La espíritu, entre así. Una breve, ¿no? Porque igual quiero respetar mucho tu tiempo, tú tienes también un horario, entonces. Ok, no te preocupes. El arte y la tecnología. A ver, hay una parte de la tecnología, depende de qué le llames tecnología, porque ya hoy en día estamos, en los últimos años hicimos un salto muy grande, ¿no? De lo que es la tecnología con toda esto de Frenético, ¿no? la Frenético. inteligencia artificial. Nunca la he usado como un generador de imagen de arte. Me Ujú. da hasta miedo. No, me parece como muy, no sé, me parece justamente todo lo contrario que estamos hablando, ¿no? El proceso, la técnica, el camino, la labranza, el encontrarse, la parte meditativa, como saltearse todo eso es un nivel de vacuidad y de vacío tan grande, me parece, Ujú. hasta desde la propia experiencia, ¿no? Digo, me imagino a alguien que haga una imagen desde ese lugar y es como, no sé, No te conectas, no, perdiste, con esto. claro, te perdiste a ti mismo, te perdiste de tener tu propia experiencia. Ujú. Tipo, me parece muy plástico, muy soso, ¿no? Muy sin sabor.
de eso desde inteligencia artificial. Luego está la técnica, a ver, yo hago bocetos por Photoshop muchas veces. Dibujo Bocetos los digitales. pasos. Sí, pero bocetos Ya. digitales. Ujú. Haces Muchas uso veces de la hago. digitalidad. Sí, sí hago uso. Hasta por tu base en el diseño, ¿no? Por mi base en el diseño y porque también me acelera un poquito como el, el producto final, por así decirlo, como me aburre hacerlo dos veces. Ya. También por esto que yo tengo de que no puedo hacer lo mismo, me estoy dando cuenta ahora de que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Tipo, si hago acá una cosa y esto lo hago acá, que hueva, un poco. Eh, pero sí hago bocetos, sí hago bocetos, sí, pero que son más desde Photoshop y procesos como intermedios, ¿no? Dibujo, saco una foto, lo paso a la computadora, vuelve, no sé qué, imprimo, vuelve a la computadora, así, pero que hay algo de eso que sigue estando en proceso, ¿se entiende? De alguna forma, en esa práctica integras la digitalidad al proceso, hace parte del... Sí, Ujú. sí, sí. Desde ahí sí. Y para ir cerrando, em, ¿qué consejo o qué le dirías, no sé, a gente que está tal vez iniciando, no sé, con el arte, la espiritualidad, de alguna forma siente que los dos caminos se le aparecen? Mm, a ver, primero sí me parece importante el tema de la espiritualidad, desde la propia práctica, la propia coherencia, ¿no? De lo que hago desde mí. Eso sí me parece muy importante desde la espiritualidad. Y desde el arte iría un poquito como por lo mismo, ¿no? Como esta parte de darse lugar a caminar en el proceso y a frustrarse en el proceso también, porque el proceso tiene muchas partes que es frustrante, Ujú, ¿no? Eh, y de darse el lugar de este proceso de autoconocimiento, como, también es una herramienta de autoconocimiento, ujú, ¿no? De por qué hago lo que hago ujú, y no otra cosa. Eso me parece permitirse como crear y luego cuestionar, a mí me parece muy bonito porque es como, a ver, ¿por qué hice esto y no otra cosa? ¿Qué está sucediendo que hice esto? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué me está pasando en la mente? ¿Qué hay? el arte acaba convirtiéndose en una herramienta de autoconocimiento también. Sí, sí, para Qué mí lo fue. bonito es, qué bonito es. Y si elevarías un propósito ahora, ¿qué dirías? Un propósito. Creo que mientras más nos autoconocemos, que esto parece muy individualista, pero me parece que no lo es, que siento que mientras más uno se autoconoce, menos proyecta afuera y por ende es más consciente de sus vínculos, de la forma de conectar, más consciente de la energía, ¿no? Más consciente de la naturaleza, más consciente de que todo lo que está pasando es una cuestión de falta de coherencia. Entonces, creo que te permite volver a tu propia coherencia. Que tu propia coherencia
no va a estar desconectada de la coherencia de la tierra ni del espíritu, porque nosotros somos tierra y somos espíritu. Entonces, cuando uno va a la propia coherencia, se encuentra con la tierra y con el espíritu, eh, que es de lo que está formado el ser humano. Qué lindo eso. Te agradezco mucho, José Miel. Y por cierto, tu nombre es súper bonito. Es la primera Gracias, vez que muchas escucho. gracias. Y muchas gracias por aceptar la entrevista, por abrirte, por compartirnos tu historia. Y como lo dije antes, toda tu información va a estar aquí abajo, ¿no? En el video de tu Instagram, donde las personas te puedan seguir. También el acceso a tu website, a tu página web. Y también quería que nos cuentes si tienes tú qué servicio estás ofreciendo en este momento, en qué formato y caso alguien interesado pueda acercarse a ¿En pedir qué ayuda. formato? Bueno, actualmente estoy estudiando terapia gestáltica, Ujú, que tiene mucho que ver con el autoconocimiento, justamente. Eh, y si alguna persona está interesada, he trabajado con algunos artistas. Actualmente no lo estoy haciendo, pero he trabajado con otros artistas como en colaborarles en su proceso, en hablar, en hacer este aspecto más de clínica, ¿no? De ujú. cuéntame tu obra, por qué esto y cuáles son los como caminos, dientes desde ahí. Y si alguno tiene interés en registros, también. Sí, actualmente no tengo, he dado muchos talleres. Este año justo frené, el 2025 frené, di solo 2 talleres, pero he dado como 10 11 años de mi vida talleres de autoconocimiento. Qué lindo. Entonces, en la actualidad no, pero bueno, si me siguen por Instagram, si es que armo alguno, va a aparecer ahí. Listo. Muchísimas gracias. Que tengas un Muchísimas lindo gracias. viaje. Gracias. Muchas gracias Y y placer participar acá y gracias por la invitación. gracias. Larga vida al arte, larga vida a la espiritualidad. Que así sea. Chao, José Chao, Miel. chao, abrazo grande. Chao.